Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Nos escuchan? ¿Nos pueden confirmar que nos escuchan fuerte y claro? Ok. Pues el día de hoy estamos con un programa especial que es de Sunya. A ver, tengo aquí una dificultad técnica, discúlpeme un minuto. Ya, ok. Nos tardamos un poco en empezar porque estamos aprendiendo. Tenemos ahorita aquí un juego de más de 8 luces y aún así la pantalla verde nos va a cortar de repente. Entonces les pedimos una disculpa. El día de hoy tenemos un entrenamiento especial para centros de servicio. Está México y está Panamá. Panamá también está aquí el día de hoy. Y somos una sola familia, entonces para que por favor tengamos siempre esa cortesía cuando vamos a hacer algo especial. En este caso, bueno, vamos a incluir también a Panamá. La señorita Tony, que es nuestra gerente de centros de servicio, para los panameños que no la conocen, es una mujer muy excepcional que ha estado trabajando con DXN durante más de 14 años y bueno, su servidora que ya me conocen. Entonces el día de hoy tenemos una reunión muy especial porque vamos a hablar de una filosofía que manejamos en DXN siempre. Hablamos de la salud, la riqueza y la felicidad. Siempre está hablando nuestro fundador de esto y lo estamos hablando todo el tiempo en nuestros entrenamientos. Siempre hablamos de esa salud, de esa riqueza y esa felicidad. Pero hemos entendido que Sunya son las bases de lo que es DXN. Si ya se leyeron el libro de Dr. Lim, él nos habla de cómo ha usado Sunya. Y viene un segundo libro, y en ese segundo libro pues se va a hablar justamente de esto, ¿verdad, Tony? Sí, ya estamos esperándolos ansiosamente. Entonces tenemos justamente este segundo libro, que bueno, el doctor ha hecho un prelanzamiento, no está todavía en español, va a tardar ahorita un ratito, pero el punto es de que va a hablar de Sunya, exclusivamente de Sunya. Entonces es muy importante que ustedes tengan la capacidad de aprender. Directores de centro de servicio son nuestro mini DXN, son las personas que más deben de seguir las reglas de DXN, son las personas que más deben de emular esa filosofía, son las personas que deben de ser más humildes, son las personas que deben de ser una representación directa de Dr. Lim, porque cada uno de ustedes está en diferentes mercados. Entonces es muy importante que ustedes aprendan Sunya el día de hoy, todos sus empleados, colaboradores, personas que están contribuyendo en el centro de servicio, incluso el staff de DXN hoy también está conectado, tanto México como Panamá están aquí porque queremos aprender de esta filosofía, queremos aprender de cómo hacer Sunya. Sé que algunos de ustedes ya lo vieron en Las Vegas y estuvieron con nuestro fundador, con el Dr. Lim Jin, pero esa vez no pudieron hablar bien, o no pudieron escucharlo con claridad, o no lo lograron ver porque estábamos de pronto en un espacio cerrado. Ya habíamos tenido anteriormente algunas pequeñas prácticas de Sunya, pero este día de hoy es exclusivo para centros de servicio. Se les va a pasar un video, entonces no se preocupen. El punto es que pongan atención. Ahorita los micrófonos de ustedes están silenciados para que no interrumpamos. Vamos a tener, pueden tener las cámaras abiertas, no hay ningún problema. Vamos a hacer en algún momento unos ejercicios y es importante que podamos mostrarlos. Ahorita lo que les pedíamos era que tuvieran ropa cómoda. Cuando hagamos estos ejercicios, en este momento no tenemos kimonos todavía, ¿ok? Entonces nuestra camiseta de DXN, aquí nuestro loguito o cualquier cosa que tengamos. Si no tenemos, puede ser ropa suelta. Nosotros ahorita traemos puestos pants precisamente por eso, para podernos sentar en el piso, ¿ok? Entonces para que ustedes preparen un espacio cómodo, para que ahorita puedan hacer Sunya. Vamos a tener una edición especial la próxima semana para todo público. Entonces ya al rato les pasamos el póster, les pasamos el enlace y tenemos una mecánica muy especial. ¿Cómo va a ser la próxima semana para que pongamos todos atención? Nuestra sala de Zoom tiene una capacidad de 300 personas. Quiere decir que vamos a tener la capacidad de compartir nuestra cámara con el mundo. Van a poder ver mientras estamos haciendo Sunya. Entonces vamos a transmitir también a través de Facebook, eso por supuesto, pero de esta manera vamos a poder lograr que podamos mostrarle a Dr. Lim que nuestros centros de servicio y que nuestros líderes están comprometidos y están haciendo Sunya. Entonces la próxima semana también tenemos que ponerlo en nuestra agenda. La diferencia es que ahora tenemos que hacer campaña para que mucha gente se conecte. Entonces, como vamos a estar tomando fotos, por favor pónganse guapos tanto ahorita como la próxima semana, para que podamos compartirles esto al doctor, ¿ok? Que nuestros centros están bien comprometidos y que están bien dispuestos a seguir todas las enseñanzas de Dr. Lim Jin. Es un privilegio decirles que el día de hoy tenemos a una persona con nosotros que estuvo en México y en Panamá hace 2 años.
Ella es una mujer que ha hecho muchas grandes cosas por DXN. Es directora de centro de servicio, entonces conoce muy bien cómo funciona esto. Es una persona que es muy espiritual y ha tenido la oportunidad de tomar Sunya con Dr. Lim de manera directa. Entonces es la mejor persona que nos puede enseñar Sunya en este momento. Entonces, por favor, vamos a darle toda nuestra atención. Voy a hablar en inglés para que ella pueda abrir su cámara. ¿Okay? Hay que brindarle un fuerte aplauso virtual, ahorita que ya entre, ¿no? Entonces, nada más déjenme mover aquí alguito para que no nos vayan a interrumpir mis correos. Listo, aquí estamos. Ok. We would like to thank in this moment for our guest speaker. She is a person who's very committed. We have the chance to have her 2 years ago in our Mexico and Panama anniversary. And today for the meeting of the service center, we are very pleased and we are very honored to have her. She's a person who's been learning directly from the Dr. Lim Xiaojin about how to do Sunya. So I'm very honored to have her. And now we're going to welcome her with a virtual clap. Miss Tina, bienvenida, señorita Tina Suelto, un aplauso, por favor. Fuerte, fuerte para ella. Bienvenida. Hello, everybody. Hello, Miss Perla. Buenos días a todos. So, good morning. Buenos días. And thank you so much for that beautiful introduction. Muchas gracias por esta bonita introducción. Zoom. Y está muy feliz de verlos a todos ustedes aquí en Zoom. And what else is possible for today? ¿Y qué más es posible para el día de hoy? And so let's begin. Let's begin. Vamos a comenzar. So it's my turn? Ya. Okay, all right. So how are you? How many of you here have been doing Sunya already? ¿Cuántos de ustedes han hecho Sunya? ¿Nos pueden decir quién ha hecho Sunya? Sus manitas en el chat. Ok. Awesome. You can type 1 if yes, type 2 if no. En el chat pueden escribir 1 si sí lo han hecho o 2 si nunca lo han hecho, para que Tina lo pueda ver, por favor. Con mucha sinceridad, no se preocupen, nadie les va a regañar. Awesome, thank you so much. Okay. It's just for me to know where I will be starting with the Sunya presentation. Es para que ella pueda saber mejor y pueda saber cómo dirigirlos en esta práctica de Sunya. Awesome. So thank you for your feedback. And so yeah, let's begin. Miss Perla, are you going to share the Spanish version of the slide? Ya, ¿qué? Hay que compartir la presentación. ¿Ya la tienen ustedes? Sí. Se las mandé al chat. Sebastián, ¿puedes poner la presentación, por favor? Was just one moment, Miss Tina, because we are getting some help from marketing section. Oh, all right, no problem. I cannot move. It's all right, no problem. So before that, what else is possible? Do you have like? Okay, I'm just gonna check. Okay, ¿qué más es posible? Un segundito nada más para poder empezar. So while we're waiting for that, by the way, I know I was introduced, and for the past year, my team and I have been learning Sunya with Dr. Lim Xiaojin. Bueno, como ya les presentaron, ella y su equipo ha estado aprendiendo Sunya de Dr. Lim Xiaojin directamente todo el año pasado. That was during the pandemic as well. Durante toda la pandemia, por cierto. And we have been interviewing him every Sundays for at least 6 months. Y lo han estado entrevistando los domingos durante casi 6 meses. And with that, he created different sets of modules. Y se crearon diferentes sets de módulos. And this morning, I will be sharing to you the introduction to Sunya. Y esta mañana les va a compartir la introducción de Sunya. It is very basic and simple, and you can actually use this to teach your family, friends, and business partners.
Que es algo muy básico y muy simple y se lo puedes presentar obviamente a tu familia y a todas las personas con las que estás haciendo el negocio. Even children can do this. Hasta los niños pueden hacer Sunya. We have a lot of Sunya practitioners who are also children. Tenemos muchos practicantes de Sunya que son niños, de hecho. And usually they are the ones who are leading their family to Sunya. Y casi siempre son los que arrastran a sus familias a que hagan Sunya. So yeah, it's everyone's activity. Así que todos participan en Sunya. So the benefit of Sunya, La cuestión con Sunya especially in as service centers, es que los centros de servicio it's not just something that you're receiving on a personal level, no es algo que se haga a nivel personal, but you're also contributing to clearing the space of everybody around you. sino que ayuda a que puedas ayudar a todas las personas que te rodean. So maybe you're wondering, how can I, while sitting, contribute to clearing the space to everyone around me? Y tú te vas a hacer que te preguntes, bueno, ¿cómo estando yo sentado aquí puedo contribuir a todas las personas que me rodean? So we all know that everyone that we have met or haven't met, we are actually connected with each other. Porque tú sabrás que todas las personas que hemos conocido y las que aún no conocemos estamos conectados. So once you free yourself up, Así que una vez que te liberas tú, you're actually freeing other people. estás liberando a otras personas también. So you're freeing the people around you as well. Y la gente que te rodea también. Miss Tina, we have the presentation now. Okay. So yeah, we can go to the second slide right away. Ok, aquí tenemos. Awesome. So we entitled this as Resetting Yourself, the Introduction to Sunya. La introducción a Sunya es reseteándote a ti mismo. So what we did in our service center here in Davao City, Ella tiene el centro de servicio en Davao. we renovated it and decided that the one in the photo, like the one in the photo. Renovaron y hicieron esta parte que están viendo aquí en la foto. So this is our second floor. It used to be a training room. Este es nuestro segundo piso donde solían tener un cuarto de entrenamiento. And since we're the first Sunya center here in the Philippines, we renovated it. Y como ellos se volvieron el primer centro de Sunya de Filipinas, lo renovaron, lo cambiaron. So, yeah, just to create the space for our leaders to have the possibility of practicing Sunya in the center. Crearon este espacio para que nuestros directores, para que las personas que iban a ese centro de servicio tuvieran la capacidad de poder practicar Sunya. Next page. La siguiente, por favor. So the interesting thing is, so what concerns you most about this world or your business or yourself? ¿Qué te preocupa más de este mundo? ¿Tu negocio o tú mismo? I want you to answer that in the chat. ¿Quiere que le contesten en el chat, por favor? So it can be anything. It can be you're concerned about poverty, you're concerned about education. So what are the things that concerns you most about this world? Puede ser que te preocupen otras cosas más. A lo mejor te preocupa la pobreza del mundo o te preocupa otra cosa más. Dinos, platícanos en el chat, por favor, ¿qué es lo que te preocupa? Mental health. Is it mental health? La salud mental. Perla will just Some they translate say it. about they worry more about themselves. Some say they worry about the business, the mental health, both of the things. They are worried about losing values. They are in general worried about the two. They say, okay, to help in all the tasks, to be able to help, interior peace, mental health, physical health from the person. Okay. So They say to be first in inner peace and consciousness,
to worry about being able to doing the activities, to have emotional and spiritual health, to being myself and my growth, being good with others. Okay. So those are the general concerns of Mexico and Panama, right? Yes, esas son las preocupaciones generales de México y So Panamá. every country has a different concern. Sí, porque cada país tiene sus preocupaciones diferentes. Even though there's a difference, there's actually some sort of similarity as well. Y aunque hay diferencias, pues siempre hay similaridades entre So todos. there are many things in life that concerns us, right? Hay muchas cosas en la vida que nos preocupan, ¿cierto? And we have two choices. Y tenemos dos opciones. Well, actually many choices, but there are two kinds that people could go into. Y de hecho, bueno, hay muchas, pero hay dos aproximamientos que podemos tomar como personas. It's either you worry about your concern, Es preocuparte sobre tu preocupación, or the second one is you ask a question about what else is possible with my concern, o te preguntas qué más es posible sobre lo que te preocupa and what contribution can I be. y qué contribución puedo hacer yo a esto. So you can choose either to worry or ask a question. Entonces es o nos preocupamos con Sunya, you get into the space of being in the contribution tú vas a tener este espíritu de vivir en la contribución rather than going into worry. en lugar de estarte preocupando. So I'm not here to make you feel sad about all our concerns. Ay, no está aquí para hacerte sentir triste por todas las cosas que te preocupan, ¿ok? So all of those concerns, let's take a deep breath. Todas las preocupaciones, vamos a tomar un respiro profundo And just release it. y las vamos a liberar. I'm just raising it all up so that we could be more aware, we could acknowledge what are our concerns. Para que estés más consciente y puedas tener esta disposición de estar al tanto de esto. Because what you can acknowledge, Porque lo que tú vas a reconocer you can actually change. es lo que vas a poder cambiar. So if you don't acknowledge your concerns Pero si tú no reconoces tus preocupaciones and you try to hide it, y quieres ocultarlas, nothing could change. nada va a cambiar. The same way, La cuestión es, if you receive blessings and if you receive something, que si recibes bendiciones, que si recibes cosas, also important to acknowledge it. es importante reconocerlas. Because what you acknowledge Porque lo que reconoces exists. se queda. So, for example, there are a lot of times maybe we're receiving some blessings and all of that, but we cannot acknowledge because people might judge us. Y a veces tenemos muchas bendiciones, pero no somos capaces de recibirlas porque pensamos que la gente nos va a juzgar si lo hacemos. So today, I hope you acknowledge also all your wins, Así que hoy debes de reconocer todos tus triunfos. no matter if you judge it as small or big. No importa si te van a juzgar poquito o mucho. A win is a win. Una victoria es una victoria. So, so the one tool is actually acknowledging. Así que una de las herramientas es reconocimiento. So acknowledging our concerns and at the same time acknowledging our wins. Reconocer nuestras preocupaciones, pero también reconocer nuestras victorias. This is to ensure Para asegurarnos that you're not bypassing whatever is in front of you right now. que no estemos dejando ir las cosas que tenemos enfrente de nosotros. So that it doesn't, if it's something bad, it doesn't go to you over and over again. Y que si es algo malo también, no por no reconocerlo te esté pasando vez tras vez. So when you acknowledge it, you can change it. Cuando lo reconoces, lo puedes cambiar. So next slide. Así que vamos con la siguiente diapositiva.
slide. Sebastián, siguiente, por favor. Awesome. So, we're going back to each and every one right now. Vamos a ir con todos y cada uno de nosotros. So, the results of the intervention, the success of the intervention, depends on the interior condition of the intervener. El éxito de una operación depende de la condición interior del intervenido. This one was said by Bill O'Brien, the CEO of Handover Insurance. Esto lo dijo el CEO de Hanover Insurance, el señor Bill O'Brien. Yes, and it simply said, this goes to show how important is yourself or your interior condition in whatever business. Y esto lo que te dice es que lo más importante en cualquier negocio es tu propia condición interior. Because if we just focus on what is outside, Porque si solo nos enfocamos en lo que está afuera, no matter what it is that we do or how we do it, no importa cómo lo hagas, it doesn't matter. What matters most is where you're operating from, which is what space are you operating from? lo que más importa aquí es desde qué espacio estás operando tú. Are you doing it with a lot of judgment? ¿Lo estás haciendo a través del juicio Or are you doing it with zero judgment? o lo haces con cero juicio? So in Sunya, you get into a space of zero judgment. En Sunya estamos en un espacio de cero juicio. When you reset yourself, Si te reseteas a ti mismo, when you practice the Sunya, cuando practicas Sunya, every day is a new day. todos los días son un nuevo día. So your inner space Tu espacio interior is so much better than when you're not doing it. es mucho mejor que cuando tú no lo haces. We're not also, just to give a reminder, Y eso es para darte un recordatorio. Sunya is not meant to replace any belief or religion. Suya no reemplaza ni pretende ser ninguna creencia ni religión. It's merely a practice. Es simplemente una práctica. The kimono Como por ejemplo el kimono, is not something sacred. no es algo técnico. It's just a simple wear. Es simplemente una ropa sencilla. And Dr. Lim used the kimono because there's a social enterprise behind this. Y obviamente Dr. Lim lo usa porque tiene una imagen corporativa detrás. So the Telangana farmers in India Los granjeros de Telangana en la India had a tragedy. tenían muchas tragedias. Many of the farmers committed suicide Muchos de esos granjeros se habían suicidado because no one will buy their cotton. porque nadie les compraba su algodón. And they owe a lot of money from a company. Y tenían muchas deudas con diferentes compañías. So when Dr. Lim heard about this, Así que cuando Dr. Lim escuchó de esto, he bought the cotton él les compró el algodón on a fair trade price a un precio justo and made it into kimonos y lo hizo kimonos, because it's simple to sew porque es fácil de coser and everybody can wear it, whether girl or whether female or male. y seas hombre o seas mujer lo puedes vestir. So that's the beauty of simplicity. Esa es lo hermoso de esta simplicidad. And so there's no crazy significance on the kimono. Así que no hay en especial un significado para el kimono. It's something that we're doing to help our Telangana brothers. Es algo que estamos haciendo para ayudar a nuestros hermanos de Telangana. So that's why they call it the 1 million kimono, Y por eso es que tenemos este kimono. to sell the kimonos Y cuando se venden los kimonos, to support the community. podemos ser parte de una comunidad. And he has this project called One Family, One Skill. Por eso decimos que es una familia. So part of that is they're teaching the family to have a skill so they can also earn money as well. Y ayudamos a que estas familias tengan pues una habilidad que les permita ganarse la vida. So yeah,
that's the background of the kimono. Esa es la historia del kimono. So, just going back to Habiendo our dicho topic, esto, yes, going back to our topic about how important is your inner condition sobre qué tan importante es tu condición and how interior it could contribute to your team. y cómo puedes contribuir a tu equipo. So if everybody in your team is doing Sunya, Todos en tu equipo you have lo están haciendo, lesser argument, porque ese siempre es nuestro argumento. and everybody is just creative. Y todos son parte de esto. They don't give us problems, No nos dan problemas, but they actually contribute to us by giving them their ideas. sino que nos contribuyen dándonos ideas. So your inner condition is very crucial. Así que tu condición interior es algo que es totalmente crucial. Everybody knows how to handle themselves. Todo el mundo sabe cómo manejarse a sí mismo. Everybody knows how to manage themselves, and everybody is self-aware. Y todo el mundo debe saber cómo estar consciente y manejarse a sí mismo Your team just flows smoothly. para que su equipo pueda hacerlo también. So this is a beautiful additional tool that could contribute to your team and your center. Así que esta es una herramienta adicional que te va a contribuir a ti, a tu equipo. Activa, por favor. To establish why the inner condition is very important, we have what we call as above, so below, as within, so without. Cuando hablamos de la condición interior, nos referimos a esta parte de cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. A key factor of your leadership is actually you. El factor clave de tu liderazgo eres tú. Whoever is at the top is just, reflects what whoever is below. Cómo están los de arriba refleja cómo están los de abajo. And as within means what is within you, that is also what is outside of you. Eso significa que lo que tú llevas dentro es lo que tú ves afuera. You know that you're all creators. Porque ustedes saben que son creadores. And you're all creative. Están creando. Well, it's either you're creating problems or you're creating possibilities. Sea que estés creando problemas o posibilidades. So which one are you creating? A ver, díganos cuáles están creando ustedes. Okay, so that's an answer. That's a question that only you could answer. De hecho, es una pregunta que solo tú puedes responder. But the beautiful thing, once you acknowledge what you are creating, you can either change it. Así que una vez que tú lo reconozcas, sea que lo puedes cambiar. Or have more of it. O puedes tener más de lo que estás creando. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. So we are actually our Nosotros estamos creando nuestro futuro con nuestro presente. Yes. Whatever it is that you're creating now, that's your future. Lo que sea que estás creando ahorita es lo que va a ser tu futuro. So if you're always saying, "Oh, I'll change tomorrow." Si tú siempre dices, ya mañana cambio. Oh yeah, that's what you're creating. You're just change tomorrow. Eso es lo que vas a crear, pues que algún día vas a cambiar mañana. So just remember, acuérdate, the possibilities are created now, que las posibilidades se crean ahorita, not tomorrow. no mañana. So the beautiful thing is you have today. Lo hermoso es lo que tienes ahorita. So the tool that I will be introducing to you or share to you today will allow you to be more present to what is showing up in your lives right now. Así que esta herramienta que te voy a presentar ahorita te va a permitir estar más presente en tu vida y con lo que está pasando ahorita. So Sunya could help you to be more present. Así que Sunya te va a ayudar a estar más presente. But of course, Sunya won't take your problems away. Pero tampoco es que Sunya se va a llevar tus problemas, ¿eh? Sunya is not the one that's creating that. Porque Sunya no los está creando.
You are the one creating it. Tú eres el que creas tus problemas. Sunya is just helping you to be more present so you can see what works and what doesn't work. Sunya lo que te va a ayudar es a estar más presente para que sepas lo que funciona y lo que no. At the end of the day, it's you who's gonna choose. Pero al final del día vas a ser tú el que va a elegir. So whatever it is that you're creating out of Sunya, Lo que sea que estés creando con Sunya, it's not because of me, no por ella, it's not because of Dr. Lim, no por Dr. Lim, it's not because of Sunya, no por Sunya, but it's because of you. sino debido a ti. So just remember that Sunya is just a tool. Acuérdate que Sunya simplemente es una herramienta. So like a tool, it's something that you use. Y como una herramienta es algo que tú vas a usar, So it should contribute to you. que te va a contribuir. Like the same way you use a spoon to eat, Misma forma en la que usas una cuchara para comer, so Sunya is something that you use to be more present in your life. Sunya es algo que vas a usar para estar más presente en tu vida. So that again, you have more clarity of what you'd like to change Para que tengas más claridad qué es lo que quieres cambiar and what would you like to create in your life y qué quieres crear en tu vida and your business y en tu negocio and your future. y en tu futuro. So next slide. Siguiente diapositiva, por favor. So yeah, Sunya is from the word Shunya, or nothingness. Sunya viene de la palabra sunyata del sánscrito para decir cero o la nada. A lot of people get scared with nothingness. Hablamos de justo, de la nada. But it doesn't mean nothingness that you will have nothing. De It's esta just- nada no nos referimos a que no tengas algo. It just means you're in the space of no judgment, Significa estar en este espacio de cero juicio. where everyone is connected and there's no judgment. Que todos estamos conectados y no hay juicio. That is nothingness. Eso es la nada. And that is in the space of zero. Y eso está en el espacio de But cero. again, it's not something to be afraid of. It's a space where it's a space where you get to create. Este es un espacio que simplemente tienes tú para poder crear. In order for a sentence, in order to form a sentence, it needs spaces, right? It needs spaces between letters. Es importante tener este enunciado en donde hablamos de tener esto. So Sunya is that space, Sunya es un espacio the space for you to create. hecho para que tú crees. So what would you create? ¿Qué vas a crear? Well, it's up to you. Pues bastante. That's a beautiful thing about Sunya. Es lo bonito de Sunya, Everything is gonna be your choice. que todo es tu elección. Dr. Lim just gave you a tool, Que Dr. Lim te da una herramienta and our job is to just practice it and receive from the tool. y nuestro trabajo es practicarla y recibir esta herramienta. Because Dr. Lim wants us to be free men. Porque Dr. Lim quiere que seamos personas libres. And free men want this. Y para ser hombres libres se requiere hacer esto. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. Sebastián. Thank you. So this was the first, I think, moment that Dr. Lim shared Sunya to Europe. Esta fue la foto de la primera vez que Dr. Lim compartió Sunya a Europa. And it is also with Dr. Rajesh that Sunya was made to the public as well. Y fue la primera vez que se hizo público Sunya. Aquí está también el Dr. He was Rajesh, one of the people who asked Dr. Lim que fue de los que le pidió a Dr. Lim to share this gift to us. compartir este regalo con nosotros. I know all of you wants to start Sunya, Y tú sabes que todos quieren empezar Sunya, but I just want to give the groundwork so that you can receive the tool better.
pero pues quiere darte los antecedentes para que justo recibas la herramienta con mucha mayor decisión. So next. ¿La cambias? Thank Por you. favor. So it is with gratitude to Dr. Lim that we knew about this tool. Y es con gratitud que recibimos esta herramienta de Dr. Lim. So next slide, please. Siguiente, por favor. So in Sunya, we practice non-differentiation. En Sunya practicamos la no diferenciación. We are free from any political, religious, or any form and belief. Nosotros somos libres de cualquier creencia política, religiosa. Each of us keep our beliefs to ourselves and we honor and respect one another. Cualquier otro tipo de creencia. Y cada uno de nosotros mantiene sus creencias para nosotros mismos y honramos y respetamos al otro. So just to let you know that, again, we're not promoting any belief, any religion. Nuevamente te aclaramos, no estamos promocionando ninguna religión ni estamos promoviendo nada por el estilo. We are not here to convert anyone. No estamos aquí para convertir a nadie, ¿ok? So you get to keep your belief. Tú sigue con tus creencias. And we honor and respect that. Las honramos y las respetamos. So in Sunya lessons, we won't be talking about belief. Ahorita, por eso es que no estamos hablando de esas creencias. So I hope it's very clear. Así que esperemos que esté claro para ustedes. So, siguiente, por favor. Is that Siguiente, por favor. Siguiente, sorry. Awesome. So Sunya is a practice, okay? That's the same way that it won't, again, interfere with your belief. The same way swimming, basketball, and exercise don't interfere with your belief. Pues no interfiere con tus creencias, de la misma forma en que cuando haces ejercicio, básquetbol o nadas, no interfiere con tus creencias. Anybody can practice swimming no matter what religion, right? Cualquiera puede practicar natación sin importar en qué crea. So, Sunya is just a practice. Sunya simplemente es una práctica. We're not chanting anything. No estamos probando nada. It's just reverse counting. It's to engage your mind in reverse counting. Es simplemente un conteo regresivo en el que vamos a comprometer a nuestra mente. Por favor. Tan bonita, so cute. Sunya on a community level is actually a movement to promote peace and prosperity. Sunya a nivel comunidad es un movimiento para promover la paz y la prosperidad. So there's a school here in Davao City, in our city. Este es un lugar que está aquí en Davao, en la ciudad donde lo hicieron. These are the students. Y tú lo puedes ver. Dr. Lim once visited this school. It's the second Sunya center in the Philippines. Dr. Lim quería visitarnos porque pues habíamos hecho el segundo centro de Sunya en Filipinas. Before COVID, y pues aquí obtuvimos más. every 7 a.m. Está muy temprano en la mañana. I think every 8 a.m. Sorry, every 8 a.m. Todos los días muy temprano en la mañana. The bell would ring. Así lo teníamos aquí. And the sound system or the PA would announce it's time to meditate. Y el sistema de sonido pues estaba anunciando que íbamos a tener esto. So all the students, before they start their class, they all meditate. And if you're a parent and you got caught at the 8 a.m., you're also asked to meditate. Sí, porque igual todo el mundo aquí meditaba y hacía cosas, y cuando tú vas muy temprano a hacer actividades en la mañana, pues tus padres te dicen, no, pues ¿a dónde vas? These children are just very creative. Y simplemente es que estas personas, estos chicos son muy creativos. They have more peace with their teachers. Tienen mucha paz dentro de ellos mismos. They can actually influence their parents as well. Que pueden lograr influenciar a sus padres. So it's actually a community movement. Y por lo tanto pueden ayudar a su comunidad y pueden contribuir. Everybody actualize peace and prosperity together.
y van a poder compartir esa idea de paz y prosperidad. When we don't judge each other, Y nosotros lo hacemos unos a los otros. the more that you do Sunya, the more you calm yourself and your judgment actually disappears. Entre más te calmas a ti mismo, te vas a dar cuenta cómo tu juicio desaparece. Not right away, of course. Y esa es la situación ideal, por supuesto. Everything is a choice at the end of the day. Tener esa elección de creación. But if in your daily practice, Pero si lo practicas diario, that is the key. obviamente te va a dar un mejor resultado. So, yeah, siguiente, por favor. Así que todo es posible. Siguiente diapositiva, por favor. Awesome. And Sunya, on a personal level, is all about resetting yourself. Sunya, a un nivel personal, se trata de resetearte a ti mismo. Siguiente, por favor. And Sunya is actually a tool to assist you with your mental health. Sunya es una herramienta que te va a asistir con tu salud mental. So we have a lot of friends here. Most of our friends are in around age 19 to 30. Tenemos muchos amigos aquí y la edad que tienen ellos es entre 20 y 30 años. And most of them are undergoing some depression or anxiety. Y muchos de ellos están enfrentando ansiedad o depresión. We have many cases that when they started practicing Sunya, Cuando empiezan a practicar Sunya, they become happier. se vuelven más felices They approach us lesser y pues se sienten mucho mejor. because they don't have any problems anymore. Porque ya no tienen problemas. So that's the benefit. But of course, if you have a business with them, they will approach you more. I have a case. Y pues si tienes negocios, obviamente te va a ayudar mejor en tu aproximamiento a los negocios. Te va a ayudar con todo. That person asked me that whenever I do Sunya, I always remember DXN. I want to be a member now. Porque siempre donde sea vayamos a hacer algo de DXN y queremos hacerlo mejor. By introducing the tool, that person became a member. Y esa es una herramienta que nos va a ayudar siempre a hacer los mejores comienzos. So yeah, there's a lot of possibility with Así que hay muchas posibilidades aquí. that. ¿Cierto? ¿Qué las? Sunya has physical and emotional benefits. Sunya tiene beneficios físicos y emocionales. When you're practicing Sunya, you should practice it on a sitting position, the way Dr. Lim is sitting. Cuando hacemos Sunya vamos a practicar la posición en la que vemos aquí en la foto a Dr. Lim. So the reason for that, it's not because it's the way we should meditate. La razón para esto no es exactamente que sea el por qué tienes que hacerlo de esta forma, So there's a physical advantage to that. sino que hay una ventaja para hacerlo de esta forma. So most of the time, we're always walking upright, right? Nosotros siempre estamos caminando sobre dos pies, ¿correcto? Most of us are not breathing correctly. Y muchos de nosotros, de hecho, no nos sentamos correctamente. So oxygen is not spread out in the body. Entonces, pues la sangre no fluye correctamente en lo que es el cuerpo. So when you sit in this position, Cuando hacemos esta posición, more oxygen into your brain and lungs, heart. va muchísimo más oxígeno a la parte superior de tu cuerpo, de los pulmones hacia arriba y lo que es la parte del cerebro. So that's the benefit of sitting on that position. Así que ese es el beneficio de sentarse exactamente en esa posición. So as much as possible, do the Sunya this way. Así que, ¿qué más es posible? Hay que hacer Sunya de esta forma. But there are times that you don't have a place to sit Pero hay veces que no hay lugar para sentarse that way. de esa forma. You can also sit on your chair. Si es así y no tienes dónde sentarte, lo puedes hacer en una silla. But if you can find a place where you could sit the way Dr. Lim is sitting, Pero si te puedes sentar así como está nuestro Dr. Lim Seojin ahí, this one is highly recommended. esa es la más recomendable de todas. So yeah.
The emotional benefits is what I mentioned in the past slide. Los beneficios mentales que les mencionaba en la diapositiva anterior. So there was a story Dr. Lim shared in one of his videos. Que Dr. Lim de hecho lo compartió en uno de sus videos. There was a psychiatrist or psychologist who approached him. Cuando hizo la aproximación de psicología. And they started introducing Sunya. Empezaron a hacer Sunya. Y lo pudieron ver. Started introducing Sunya to that one client alongside RGGL. Y él pudo ver cómo pudo contribuir a esa persona también junto con la toma de RGGL. So that client had severe depression. Y los beneficios que hubo. Just be, staring in the corner, or would like to face the wall. Que esa persona pues ya no estaba ahí mirando hacia las esquinas. So the psychiatrist is at a loss. Así que los psiquiatras pues no están perdidos. The person has been in practice for many years and still could not treat the client. Porque pues de alguna forma se han hecho muchas prácticas y hay mucha gente que todavía continúa un poco perdida. So when Dr. Lim arrived, Dr. Lim gave the dosage for RGGL. Cuando Dr. Lim tuvo este caso, les dio RGGL. And asked him also to do Sunya. Y también les puso a hacer Sunya. 3 months after, they came back and the person is now functional. Y pues la persona pudo tener resultados más rápido, la persona está mejor. So our DXN products is actually a complement to this tool. Así que vemos como el producto es un complemento de esta herramienta. Sunya is very much connected. This is the tool that Dr. Lim used to start DXN. Es la herramienta que Dr. Lim Xiujin utilizó para comenzar con DXN. Siguiente, por favor. Next one. So Sunya can be practiced again anywhere. You can practice it under a tree, inside the room, or any time of the day. Sunya puede ser practicado en cualquier lugar, debajo de un árbol, en cualquier cuarto, en cualquier lugar, a cualquier hora del día. So what we do is we sometimes prefer to do it outside or open air. Hay gente que prefiere hacerlo en el exterior, en áreas abiertas. But of course, when we are on a meeting, we cannot do this. Pero bueno, cuando estamos en una reunión a veces no tenemos el lugar para hacerlo. So next slide. Siguiente diapositiva, por favor. So just find a little time, a little space, and close your eyes and start counting in reverse order. So this is just how you do with Sunya. Así que encuentra un poco de tiempo, un poco de espacio, cierra tus ojos y comienzas a contar en cuenta regresiva. So before doing that, I'm gonna show you a video of the pre-Sunya exercise. Antes de eso vamos a poner mucha atención porque nos va a compartir un video de los pre-ejercicios que se hacen antes de Sunya. Por favor, directores de centro de servicio, si nos ponen mucha atención para que no nos vayan a preguntar después que no vieron, que no supieron, les pedimos su atención. Okay, we're ready, Miss Tina. Yeah. So it's like this. So we used a kid. So this is Zai's son, one of our Sunyati. He's also a Sunyati. Usamos aquí a un hijo de una de nuestras Sunyatis. So all you need to do is you just need to stand up. And ¿Van a then estar de qué? your knees are half bent. Tus rodillas van a estar semidobladas. So your knees are half bent on this. Así, So, mira, se está enseñando aquí. The kid will just be half bent. Not so bent, Semidobladas, no tan dobladas tus rodillas. half bent so that your knees are safe. Para que tus rodillas estén seguras. So be mindful of your knees. Así que cuida tus rodillas, por favor. So we call this the hand swinging. Y aquí tenemos esta posición. All you need to do is swing it like a monkey. Una posición como hacer como si fueras un mono, mira. Cuando vas a mover tus manos. Vas a balancear tus manos. Just swing it like a monkey. Simplemente vas a balancear tus manos como si fueras un mono. So a bit
lower for some, a bit, a bit bent on the knees, but not so bent. Entonces, un poquito dobladas tus rodillas, no completamente, y vas a balancear tu mano. So just like that. So how many counts? You can start with, don't stress yourself right away with 300. No, me van a preguntar que cuántas son. Bueno, no vamos a empezar con 300, tampoco se van a empezar a estresar, ¿verdad? Sometimes we start with 15, depending on your physical movement. If you're always active, you can do 30 right away. Depende de qué tan activo estés físicamente. De pronto puedes empezar con unas 15. Si eres físicamente activo, puedes hacer 30. But if you're not that active, start with 15. Puedes empezar con 15 si no eres muy activo. So do 15, 30, 90, and then up to 300. 30, ya cuando vayas avanzando más 90, y ya cuando seas un máster hasta 300. What you're receiving from this is like it's like you're jogging, but you're not jogging. Es como si estuvieras corriendo, pero no vas a correr. Yes, the benefit of this is that. Así que ese es el beneficio de hacerlo así. So it's very simple. Easy or not? Está fácil, ¿no? Very You easy. want them to show you? Yeah. You want them to do it now? Oh yeah, they can do it. They can practice it now. Ok, a ver, centros, enséñenme que de veras pusieron atención. ¿Lo van a hacer en este momento? Si nos abren sus cámaras, por favor. Lo van a hacer 5 veces. A ver si es cierto. Sus cámaras, por favor, si me ayudan. Por la traducción yo no me voy a mover, pero les echo porras. Ok, a ver, para poderlos ver. Awesome, I see everybody. Ok, queremos ver a todos, por favor. Ok, a ver si nos muestran por favor sus cámaras, lo van a hacer justo como nos mostró en el video. Van a doblar sus rodillas un poco y van a balancear sus manos. Ok, compártanos sus cámaras para que los podamos ver. Aquí nos está mostrando, sigue mostrando el video. Recuerden, es balancear su brazo hacia arriba, hacia abajo, con sus rodillas semidobladas. So treat it like you're playing. Como que están jugando, ¿ok? Están jugando, están balanceando el brazo y están jugando. I got disconnected, sorry. Here's another one. A ver, ahora nos va a enseñar otro. Ponemos atención para también hacerlo. The second one is hand raising. So first is hand raising, the second one is raising. So it's similar. The feet is also the same as the first position. Es Slightly muy bent. similar. La primera posición, tenemos las rodillas ligeramente dobladas. And then inhale up, exhale down. Vamos a inhalar hacia arriba y exhalar hacia abajo al momento que hacemos este movimiento con las manos. Entonces inhalamos y exhalamos. Inhalamos, exhalamos. This is also 30 counts or 15. You can try it with that. Vamos a empezar con 15 también. Entonces, inhalamos, exhalamos. Y sus rodillas igual, semidobladas como las... As you can feel the energy in your hands, right? Vas a empezar a sentir esa energía en tus manos. Entonces, inhalas y exhalas. Inhalas, exhalas. Inhale. Eso, hacia arriba, y vas a empezar a sentir esa energía. First one is fast. Entonces aquí puedes igual contar.
Y vas a hacer tus manos hacia arriba. So just gentle, because you will match your inhalation with your hands. Estos movimientos son gentiles porque van junto con tu respiración. Entonces, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Awesome. So you can now, I'm going to show you how to sit this time. Te va a enseñar cómo sentarte. So the first level of sitting is just this. El primer nivel de cómo sentarse es este que está aquí en la foto. Yeah, so Indian sit. Que es estas piernas entrelazadas. So your hands are on the side. Los brazos están aquí a tus costados, arriba de lo que es la parte de las rodillas. And then on advanced level, this is beginner. If you, yeah, you started with this. But when you go to the advanced, Es la posición del principiante. so this is the advanced level, half lotus and full lotus. La que es más avanzada, que es la flor de loto. I'm just showing it to you right now. You don't have to do this. Let's just do the simple one. Si tú no puedes hacer la segunda, no te preocupes, con que hagas la primera es suficiente. So this one is for the beginners. But if you're at Es la de principiantes, la que les está enseñando ahorita. so that's how you do it. During the Sunya, you're not supposed to move. Durante Sunya, tú no te debes. Counting, you cannot move. Ya una vez que vamos a empezar con tu regresivo, ya no es movimiento físico. So once you move, you just start at the beginning again. Porque si te mueves, tienes que volver a empezar a contar desde atrás otra vez. So if something is missing, Así que es por eso que se hace de esa manera. so continue counting. Don't touch it. Así que debes de poner esa atención. So in Sunya, this is the basic position, and then you just close your eyes. Esta es la posición básica y aquí es donde cerramos nuestros ojos. One breath, one cycle of breath is one count. Cada vez que hacemos un círculo de inhalar y exhalar es cuando se cuenta un número. So inhale, exhale, 9. Inhalas, 9, exhalas. So that's one cycle. Esta es una significación. So I'm gonna let's do Sunya of 9 to 0. Would you like to go to 29 to 0 right away? Entonces, we start now? Yeah. Let me ask if they cannot sit in the floor, just to sit in the chairs. Si ustedes en este momento no tienen espacio para sentarse, se pueden sentar en la silla, por favor, pero que estemos todos sentados, porque vamos a empezar a respirar en este momento. Entonces, si no tienen donde estar sentados en el piso, como nosotros ahorita, no muevas. El punto es que estén sentados en algún lugar donde puedan hacer este conteo regresivo con nosotros. Entonces, por favor, si nos acompañan, porque vamos a comenzar. Si no podemos sentarnos en el piso, estar sentados en una silla. ¿De acuerdo? Okay, Miss Tina, at your call. So is everyone ready? So you don't need to type anymore this time. I know you're sitting. So just settle in your most comfortable position. And No necesitan escribir nada más, por favor, estén cómodamente sentados. your hands on the side of your lap. Acuérdate aquí tus manos sobre tus rodillas, sobre tu regazo. So let's do 29 to 0. Vamos a contar de 29 hacia 0. So on the, okay, let's just do 9 to 0. I will guide you. Okay, is that okay? First 9 to 0 and then again 29 to 0. Yeah. Okay, vamos a let's hacer do una that. práctica. Primero ella los va a guiar de 9 a 0 para que sepan cómo. Después vamos a empezar de 29 a 0, pero ya solitos, ¿ok? So on 9 to 0, I will guide you.
On 29 to 0, I will tell you on your own. Ok, entonces de 9 a 0 ella nos va a guiar y después vamos a empezar de 29 a 0 solitos, ¿ok? Okay, so close your Cerramos los eyes. ojos. Let's begin. Vamos a empezar. No movements. Sin moverse. Inhale. Inhalamos. 9. 9. Exhale. Exhalamos. Inhale. Inhalamos. 8. 8. Exhale. Exhalamos. Inhale. Inhalamos. 7. 7. Exhale. Exhalamos. Inhale. Inhalamos. 6. 6. Exhale. Exhalamos. Inhale. Inhalamos. 5. 5. Exhale. Exhalamos. Inhale. Inhalamos. 4. 4. Exhale. Exhalamos. Inhale. Inhalamos. 3. Exhalamos. Inhale. Inhalamos. 2. 3. Exhalamos. Inhale. Inhalamos. 1. 1. Exhalamos. Inhale. Inhalamos. 0. 0. Exhale. Exhalamos. So, after doing that for you, what? So here's another video. So what you do after is this one. Y aquí tenemos un video de lo que se hace después. So rub your hands together Ponemos las dos manos juntas and then place it over your face 3 times. y las frotamos sobre nuestro rostro 3 times. 3 veces, And your ears 3 times. nuestras orejas 3 veces And the back of your y en la entrada de nuestro cuerpo 2 veces. So, Can you repeat again, Cristina? huh? Can you replay the video again? Okay, I'm gonna replay the video. Ok, ponemos mucha atención. Nuevamente se los va a repetir. Rub your hands, Ok, frotan las manos. Cara, the head 3 times. cabello 3 And then veces. ears. Orejas 3 You're veces. massaging the ears. Te estás masajeando tus orejas And then the base of the neck. y la base del cuello. Sorry, base of the skull. Sorry about that. La base de aquí de su cuero cabelludo. The power band or the occiput. 3 veces. 3 veces. Base of the- Okay. All in 3 times. 3 times and 3 3 veces. 3 sets y 3 veces. Yes. So after doing that, why do we need to do that? ¿Por qué tenemos que hacer esto cuando terminamos? Because your hands will be gathering so much energy and heat, Porque tus manos van a tener mucha energía and that's healing. y eso es sanación. So our face has organs connected to it, right? Nuestra cara tiene muchos órganos conectados And the head also has, like, we call it the acupuncture point, acupressure points. tu cabeza también, que tenemos puntos de acupresión o acupuntura. Y eso te va a ayudar bastante. So, that's one of the reasons. So that's how to end a session. So to Termina do una sesión. 0, let's 9 to 0. Entonces, ahora vamos a empezar con los 29 a 0.
guide you. Just I will also do it on my own, and I will also check on you. So no Y movement. esta vez no te va a guiar, esta vez ella también lo va a hacer, así que por favor vamos a comenzar. Recuerden, si no tienen dónde sentarse en el piso, estar sentados, vamos a cerrar los ojos, vamos a contar de 29 hacia atrás por nuestra cuenta y hasta llegar a 0. Okay. We start So now? ready? So you can now start. Yeah. Ok. Estamos listos, vamos a comenzar, cerramos los ojos y contamos por nosotros mismos. Comenzamos con 29 hacia atrás. 29.
Okay, so everybody did it already? Ok, muy bien. Awesome. So how was the experience? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estuvo esa experiencia? So I think everybody is Yo creo que todos nos sentimos maravillosos después de haber hecho esto. Quiero que sepan que en Filipinas ahorita es la 1:30 de la mañana y Miss Tina está haciendo un gran esfuerzo para estar con nosotros. I'm telling them it's 1:30 a.m. in Philippines. You are really doing a great effort to be with all of us, so we are very thankful for the efforts. it's my and I really ask it to bring Ay, no, esto ha sido realmente algo muy bueno. take a deep breath. Hay que tomar un respiro profundo. Bueno, digo que siempre cuando hacemos Sunya nos sentimos muy... Sorry about that. Yeah, we lose you a little Sorry. bit, Tina. Yeah. Yeah, now you can see, you can hear it. Yeah, I can. So yeah, are there any questions about Sunya? Okay, si algún centro de servicio, I need to open the audio for them, or you want them on writing? You want them on writing, or do you want to listen from them? I'll just finish the slides maybe, or show them. Is it okay to finish the slides? Okay, we first finish, okay. Ok, tenemos una diapositiva más. Si nos ayudan. Everyone is spacey now. From the previous presentation, right? De la presentación anterior, si nos ponen por favor la diapositiva que seguía. But while we're waiting, let me just hear from one. How was it for them? Ok, mientras nos la ponen, ¿cómo se sienten? Si alguien tiene alguna duda, también nos puede hacer saber. Es importante. They feel a lot of peace and a lot of relaxation. Okay. Feeling very well. They feel great. Awesome. Thank you. Maravilloso, muchas gracias. Next slide, La please. siguiente diapositiva, por favor. So, this is our Sunya Center here in Davao. Es el centro de Sunya aquí en Davao. We have renovated it and changed it to this. Lo renovaron y lo cambiaron para que se vea cómo está aquí en la pantalla. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. This was the time when Dr. Lee inaugurated us. Yeah, next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Just 1 second. Okay. So, this is how we do when we have meetings. Eso es como lo hacen durante las reuniones. So, before we start our meetings, we do Sunya. Así que esta es la forma en la que lo hacemos cuando hacemos Sunya.
So we have big pillows for their sitting. Entonces tenemos aquí pues como unos tapetes para podernos sentar en el piso. And we also allow children to play with También us. dejamos que los niños estén ahí con nosotros, como ven ahí en la foto. So yeah, next slide. Siguiente diapositiva. Yourself, triceps, So judge yourself. You're doing. Don't say, I cannot do this. Too old. I'm too young. No te como ven. No hay competencia mejor que el otro. ¿Quién aguanta más? ¿Quién se tarda más? So there's no judgment about whether you can do an hour or just 3 minutes. No hay juicio. Si lo haces un día, digo una hora, o lo haces 3 minutos, es igual. The most important thing is you're doing it daily. Lo más importante es que lo hagas diario. If you're doing Sunya for 1 hour and you're only doing it once a week, Si haces Sunya una hora y nada más es una vez a la it semana, doesn't give the same result as you're doing it daily for 5 minutes only. no te da los mismos resultados que si lo haces The key diario. to Sunya is daily practice. La clave para Sunya es práctica It's like diaria. taking a bath. Es como bañarte, es So diario. if your body is like collecting a lot of dirt, Si tu cuerpo está recolectando mucha mugre, your mind is also collecting a lot of dirt in pues tu mente Facebook. también, The people la around gente que you. te rodea. So yeah, if you wash your body every day, Si lavas tu cuerpo diariamente, it's like washing your mind every day as es well. lo mismo, es como tu baño mental. So if you're someone who also does prayer, Y si alguien hace pues oraciones, you can do this before your prayer. puedes hacer esto antes That de way empezar you're tus more oraciones. calm. Así vas a estar más So when you tranquilo. connect with the source Cuando te conectas a la or fuente, the creator, con el creador, you're more calm and you can really access his space. estás mucho más calmado y puedes acceder a su paz. Rather than you pray first En lugar de que, al revés, rezas primero and your mind is still so full of y tu mente está muy llena de worries and cosas, anxiety. preocupaciones y Rather than ansiedades. praying for, oh, please, please help me. Ay, Dios, ayúdame en esto, ayúdame en el otro. When you're doing Sunya, ¿Haces Sunya? you calm yourself, ¿Te calmaste? you have more clarity. ¿Tienes más claridad? When you ask for your prayer, Y ya cuando pides tus oraciones, it's more clear. va a ser más ligero. So yeah, so don't judge yourself in doing Sunya. There's no judgment here. Así que no se juzguen. No competition. No hay competencia. They have few questions you will do at the end. Yes, I will answer them. Ok, no se preocupen. Hay varias preguntas, pero ahorita al final las va a contestar. Yeah. So yeah, I can answer them now because this one is just reminder. Ok, las va a contestar ahorita. Déjenme acercarme aquí a la computadora. Un segundito. Can the Sunya be practiced few times a day? Yeah. So Sunya can be practiced many times a day, as often as you can. No overdose, the same way like RGGL. Nos preguntan que si se puede hacer varias veces al día. La respuesta es que sí. Dice Mistina que no hay sobredosis. La pueden hacer varias veces al día, así como toman su RG y su GL. No hay ningún problema. As often as you can. Tantas veces como quieras. But of course, Dr. Lim will not be happy if you're always there sitting. Pero eso sí, yo creo que el doctor Lim no estaría muy feliz si te la pasara sentado todo el día tampoco.
So, Dr. Lim only suggests at least 30 minutes maximum Así que el doctor Lim tiene como sugerencia 30 minutos al día, daily. diarios. That's the max. Es el máximo. We have what we call Sunya Marathon Hemos tenido un maratón de Sunya with Dr. Rajesh. con Dr. Rajesh. We do it for 90 minutes, Lo dura 90 minutos, but it's only an activity. It's just for fun, pero solo es una actividad, nada más es por pura diversión, to challenge ourselves. para retarnos a nosotros mismos. But it's not required every day. Pero no se requiere hacer tanto todos los días. So it's also not cute to do it all the time. Y tampoco es de que lo tengas que hacer todo el tiempo. So yeah. Okay, next question is how to know the basic exercise to practice Sunya because it seems vary from the ones available at internet. This one is the one taught by Dr. Lim. Estos que ya te enseñó son los que enseñó el Dr. Lim. Hand raising and hand swinging. Que Hand es swinging. acuérdate que es el balancear las manos y después el alzar las manos. And hand raising. That's the only two things. Solo hay dos. Son esos dos ejercicios los básicos. If possible, you repeat the video. Oh, I will repeat it now. Yeah. Okay, I will repeat. Ok, les va a repetir el video para recordárselos. Oh wait, sorry about that. I'm just gonna make it full screen first. So this one is the exercise. First is hand swinging. Primero es balancear las manos. Como aquí el muchacho que está en el video. So this one you do it faster. Se hace rápido. It's like you're running, but you're not. Es casi como si estuvieras corriendo, pero no vas corriendo. So your knees are half bent. Or a bit half bent. Están medio dobladas, no completamente dobladas. The, Flexionadas. the other one is this one. Esto es este que te va a enseñar. Hand raising. Es alzar. Yeah. The position is like you're hugging a tree or a ball. Es como casi como si fueras a sostener un recipiente o abrazaras un árbol. O sea, vas hacia arriba y bajas. Entonces inhalas y exhalas. Con las rodillas semiflexionadas. Those are the hand raising and hanging. Entonces es básicamente el alzar las manos y el obviamente hacer las manos, agitarlas. So those are Okay. done before Sunya. Eso se hace antes de hacer Sunya. So it's to prepare your legs if you are doing a longer sitting position, if you're gonna count until 99 to 0. Esto es muy bueno para preparar nuestras piernas, especialmente cuando vamos a hacer una sesión larga como 99 a 0. Usually, if you're doing 9 to 0, you can just do the 9 to 0. Porque si haces 9 a 0, pues no necesitas hacer mucho, ¿verdad? But if you're doing the 29 to 0, we suggest that you have the pre-Sunya exercise. Pero si vas a hacer ya 29 para 0, entonces sí debes hacer tus ejercicios de pre-Sunya y luego ya tu Sunya. They are asking if they have an exercise daily, if they should do it before the physical exercise or after the physical exercise. So
yeah, if you have an existing exercise, you have to rest for at least an hour. If you did a heavy exercise, rest for an hour and then do the exercise. Cuando hacen ejercicios físicos antes o después, pues Tina les contesta que Dr. Lin dice que cuando haces ejercicios físicos debes de descansar cuando menos una hora antes de hacer tu presunya. But if you do the Sunya first, it's okay. Si haces tu sueño primero está bien, luego puedes hacer tu ejercicio físico. You can just rest for at least 20 minutes. Cuando debe de dejar pasar esos 20-30 minutos. Yeah. So for example, yeah. Sorry. Yeah. For example, if first and you want to exercise, rest for 30 minutes and do exercise. So if you're doing the exercise first, for an hour, because your feet gonna, importa si el ruido puede ser Sunya. So that's how you know that your mind you can really, entrain yourself. Esa es la forma en la que sabes que tu mente verdaderamente está entrenada. So that's why we like it out in nature, so that you can just hear natural birds, Por eso es que hacemos esto en la naturaleza inclusive para poder tener esa relajación. But of course, since most of us are in the city, así que muchos de nosotros estamos en la ciudad. Just that's our practice. Así que es la práctica. So Sunya, the reverse counting is basic. Así que el control reversivo es algo básico. This is what we call the basic Sunya practice. Es a lo que le llamamos la práctica básica de Sunya. The advanced Sunya practice, la práctica avanzada de Sunya, is you going back to the, going to the world, which is you engaging with your DXN leaders. Es poder volver al mundo y poderte comprometer con tus líderes. This is what we call the bigger practice. Esto es algo que nosotros llamamos una gran práctica. How do you keep yourself so calm? Que estés tan calmado. And at the same time peaceful. Y con tanta paz. Regarding people. Y respectivamente de la gente que te rodee. Meaning you can maintain your peace. Así que tienes que mantener tu paz. While you're engaging with your people. Para poderte comprometer con tu gente. Our business is not just business. Nuestro negocio no solo es negocio. Our business is engaging with people. Nuestro negocio es comprometernos con la gente. If you are disengaged with your people, si tú no estás comprometido con tu gente, there is no business. No hay negocio. So that's why you guys are very awesome in engaging. Por eso es que ustedes tienen que ser sorprendentemente comprometidos. You really have been breaking barriers after barriers. Y rompiendo barrera tras barrera. Because you have this sense of oneness within you already. Porque tienen ese sentido de unidad. So that's already an advantage that you have. Esa es una ventaja que tenemos. The Sunya practice is just an addition. La práctica de Sunya es algo adicional. So that's it. Okay, eso es. They asking if they need to have the mind on nothing, on zero, to be like completely white when they are doing this one. So, you will notice that your mind will try to interrupt you, right? Nos están preguntando si tiene que tener la mente en blanco, entonces ella dice, bueno, vas a notar cómo tu mente trata de interrumpirte, ¿verdad que sí? Especially if you're doing 29 to 0. Especialmente cuando ya hacemos 29 para 0. I think by 25, your mind will try to confuse you. En el 25, tu mente va a tratar de confundirte. Did I say 26 or was it 24? Así, ay, ¿fue 25? ¿Fue 26? ¿Yo en el 24? So do not stress yourself. That is normal. Your job is to look for that number. Eso es normal. Tu trabajo es ir para el siguiente número. So for example, you got lost at 25. Así que si te perdiste en el 24, el 25. The next number you remember, like, okay, it's 26. Entonces tú vas a decir, fue 26.
So start with 26. Start with the number you remember. Empiézate con el número que te acuerdas que te llevabas, ¿no? Or you can start again. Empiézate otra vez. No problem. No hay problema. You do not have to be mad at yourself if your thoughts will interrupt you. No te tienes que poner enojado, bravo si te interrumpen. That's the job of the mind. It's to to interrupt you again. Es el trabajo de la mente estarnos interrumpiendo. So just become aware that it's interrupting you. Nada más simplemente reconoce, ok, me está interrumpiendo. Awareness is the key. Ese reconocimiento es la clave. So for example, like me, sometimes when I go to 16, I'm like, oh my gosh, when will this be over? O a veces como ella va por el 60 y dice, ay, ya, que se acabe esto. Especially if you tried 99 to 0. Especialmente cuando ya empiezas con los 99 para 0. So what you do is 9 to 0. After doing 9 to 0, you add 29 to 0. It's in one setting. Así que haz así como hicimos ahorita en la escalera. Primero de 9 a 0 y luego de 29 a 0. After doing 29 to 0, if you still have time, you can progress to 99 to 0. Y ya, si tienes tiempo después de esos dos, ya te puedes seguir con el de 99 a 0. We don't suggest to go directly to 99 to 0. No aconsejamos jamás ir directo de 99 a 0. Because 9 to 0 is like setting your mood. Porque ese 9 a 0 nos va poniendo como en ánimos. That you can do this and you can complete it. De sí lo puedo hacer y sí lo puedo completar. If you go to 99 to 0 right away, Si te vas de 99 a 0 de manera inmediata, you might judge yourself because by number 80, you might say, oh my gosh, this is so long. tu mente va a decir, ya fue mucho. My feet, my legs. Vas a decir, ay, mis piernas, mis patitas, mis pies, ¿qué voy a hacer? I cannot feel it anymore. Ya no puedo. 99 to 0 is really, you will have cramps. Te van a dar hasta calambres cuando vayas en ese 99 a 0. At the beginning. En el principio, ¿no? Cuando comienzas. So, what we also do 299 to 0, 299 to 0. Ya después, cuando avanzamos más, es 299 a 0. And what I noticed when I progressed to 299 to 0, Y lo que ya notó cuando llegó ese 299 a 0, I find my mind trying to stop me. que veía como su mente se empeñaba en detenerla. My mind will tell me, Su mente le decía, hey Tina, you've done 99, it's okay. ay Tina, ya hiciste 99 a 0, ya déjala así. You need to over ¿Para qué haces tanto? up. Sí, su mente le jugaba así. It's long. It's gonna take you a long time. Stop. Ay, ya llevas mucho tiempo, ya déjalo ahí. Your challenge is to break through that self-talk. Ese es el reto, romper esos pensamientos. Sometimes this happens in our business. Que eso es lo que nos pasa cuando hacemos el negocio, ¿sí o no? There's a part of us that tells you to stop. Hay una parte de nosotros que nos dice que Yeah, ya. you're gonna be ya so no great. podemos. Ay, ya eres muy bueno, ya, sí, déjale. It's similar. Es lo mismo, nos pasa. So once you break through that self-talk, Así que esa es una plática interna que van a tener. you find that there's a part of you. Again, that's just a part of you that is not you. Esa es una parte de ti que pues de alguna forma no eres tú. That is not yours. No es tuya. Those are just thoughts. Son pensamientos simplemente. How do you know those are not your thoughts? ¿Cómo sabes que esos no son tus pensamientos? Because who is the one observing it if that's not you? Porque ¿quién los observa si no eres tú? So if someone is thinking that, then who is the one observing? A ver, ¿quién soy entonces y quién está observando? So that is not you. Así que ese no eres tú. Your self-limiting thoughts, beliefs, Esas creencias limitantes, esos pensamientos no tan positivos, those are not yours. no son tuyos. So yeah. So that's what you would do with Sunya. So don't stress yourself. If you think of things, just notice. Sunya is a great reminder. Por eso hacemos Sunya, así que es un gran
es un gran... When I practice Sunya, I find myself, like when I'm doing 29 to 0, my mind will remind me, hey Tina, you talk to this person. Que ella se cuenta, cuando hacía 99 a 0, su mente le empezaba a decir, Tina, ¿te acuerdas que hablaste con esta persona? So your mind will give you, you will have access to ideas and creativity and sometimes $1 billion ideas. Y vas a tener esa actividad y te van a surgir esas ideas del $1 millón. But don't stop the counting. Pero no dejes de contar en este momento, olvídalas. Just remember what was the reminder or what was the idea. Tú nomás así, ese fue el recordatorio, listo. When you reach 0, make sure you have a paper beside you and a pen. Cuando el 0 ten al lado de ti una libreta y un diploma. Then you write them down. Y entonces ahora sí anotas lo que te estaban diciendo. So that's how you get ideas. Así es como se obtienen las ideas. Dr. Lim has never ending ideas. Dr. Lim, si se dan cuenta, es una persona que nunca deja de tener ideas. This is his practice to get those crazy Porque así never. practica él para obtener ideas. So yeah. So Christina, they are asking if they need to have any kind of stretching or relaxation or massage in the muscles after the Sunya. only this one. Ok, nos están preguntando que si tienen que hacer relajamientos, estiramientos después de Sunya. La respuesta es que no. Que You solo can es also do this. estaban diciendo. You can do tapping. Te puedes dar aquí golpecitos nada más. Can be done. Eso puede ser, pero el ejercicio es el que les enseñaron, el de la cara, cabello, orejas y cuero cabelludo. That's the only one. Eso es lo único que existe. Okay, they are asking if they need to drink anything before Sunya. Yes, you can drink, but not so much. Like just sip. You can drink water, but no alcohol. Unos traguitos de agua se pueden tomar antes de Sunya porque nos están preguntando si líquidos antes de Sunya, pero dice que alcohol no se emocionen, ¿eh? Yeah, so no alcohol. Okay. In general, they are sending you congratulations. They are feeling very relaxed. They are feeling very good. Pues nos están mandando muchos mensajes antes de las preguntas de felicitaciones para la señorita Tina, que están relajados, que están encantados, que están muy bien. So, next week we will have a session open to all. La próxima semana tenemos una sesión todos. La dinámica es la misma que tenemos ahorita. Vamos a permitir 300 accesos a Zoom. Vamos a estar haciendo la transmisión por Facebook. Es importante que si tienen una camiseta de DXN se pongan su camiseta con su logo, porque ahorita todavía no tenemos kimonos. Que tengan una ropa que sea cómoda y que preparen su espacio para que, al igual que hicimos ahorita, podamos abrir la cámara. Todos los centros de servicio tienen que participar de forma obligatoria, pero esta vez tienen la tarea de encargarse de que vengan más personas, porque ahora sí vamos a poder compartir el enlace. Okay, I'm just asking them for next week just to please make sure, since we don't have the kimono, to have the t-shirt, the DXN t-shirt, and to make sure all the service centers are present, and of course to invite all the people for the 29. Thank you so much. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece a todos si la despedimos con un fuerte aplauso Un virtual? aplauso. Muchas gracias. Thank you so much, Miss Tina. We have a great time, we learn a lot, and we are very grateful because we know it's 2 a.m. Estamos muy agradecidos con la señorita Tina porque son las 2 de la mañana en Filipinas. Now I am awake. I cannot sleep yet. Ya está muy despierta, ahora no se puede dormir. Sunya makes me awake. La levantaron, la pusieron bien despierta. It's okay. It's a pleasure to be of contribution to you and our it's a contribution to Dr. Lim. He has been a beautiful support in our business, in our DXN business. Es un placer para ella contribuir, para ustedes y pues para Dr. Lim, que ha sido un maravilloso apoyo en nuestro negocio y que es el que nos ha ayudado a hacer todo esto posible. This is just one way of giving back. Así que es una manera de pagarle, de regresarle al Dr. Lim. So Sunya, whenever you teach people Sunya, there's no charge. Lo enseñamos, lo cobramos. Sunya is free for all. You
can introduce it to community. Even not non-DXN members, you can introduce them. Así que, aunque sean miembros de DXN, pues se los puedes presentar. You can introduce this to orphanages. Se lo puedes presentar. You can introduce this to children, home Se lo for puedes the aged. presentar a los niños, a todos. So there's many possibilities that you can create with Sunya. Dr. Lim Así que hay muchas posibilidades que puedes crear con Sunya. Dr. Lim Dr. Lim is just asking for 3% of the world's population to do Sunya. dice que se conforma con el 3% de la población mundial haciendo Sunya. Because if 3% of us are doing Sunya daily, Porque si el 3% de todo el mundo hiciera Sunya todos we los can días, actualize more peace and prosperity into the world. tendríamos más paz y prosperidad. So this is our goal. Esa es nuestra Well, meta. not really goal. This is the target of Sunya. No es una meta, sino es algo que vamos a alcanzar con Sunya. To make everybody rich, Hacer que todos sean ricos, happy, and free. felices y libres. And of course, healthy. Claro, saludables. So we have a very complete package in DXN. Así que tenemos un paquete muy completo. We have beauty. Yeah, I would like to ask you if possible for them to post to have a photo with them. Oh, yeah. All the screens. Ok, sí, por favor nos colocamos todos para que nos tomen una foto con Miss Tina. Todos ahí en su pantalla, por favor. Para que la foto nos salga muy linda, si se pueden acercar, si están algo lejos. Que tengamos esa foto con Miss Tina. Ok, ready, listos. Ray, ¿nos apoyas? Deditos arriba. Listo, muchas gracias por poderles compartir algún material. Miss Tina, thank you so much for having us this midnight, this hour morning to teaching us. We are very, very thankful to you. Our gratitude for teaching the Service Center of Panama and Mexico and also the staff. Thank you so much. I am blessed and honored as well. Muchas gracias, fue un honor haber estado con ustedes. Fuertes aplausos para Miss Tina. Thank you, Miss Tina. Take good rest. See you next week. See you next week. Bye-bye. Nos vemos la próxima semana. Ok, para nuestros centros de servicio, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Tuvimos el gusto de entender mejor lo que fue Sunya, de poder entender de primera mano cómo son esos ejercicios para los que teníamos duda, de que no en Las Vegas no pudieron ver o no pudieron escuchar, pues ya vieron, son 2 pre-ejercicios los que tenemos que hacer. Todos ya no lo sabemos, que es agitar los brazos, ok, y que tenemos que hacer el de subir y bajar. Después vamos a poner nuestras piernas cruzadas en flor de loto, derechitos, manitas sobre las rodillas, respiramos, vamos a contar de 9 a 0, cuando terminamos 29 a 0 y terminando quedamos que nos íbamos a frotar la carita, primero las manos, obviamente como hizo la señorita Tony, carita, cabello, las orejas y el cuero cabelludo, y es lo único que hay que hacer. Es muy importante como centros de servicio que ustedes nos ayuden a poder esparcir Sunya. Sunya debe de hacerse antes de cada actividad. Es lo que nos ayuda a estar enfocados, es lo que nos ayuda a tener grandes resultados. Esto, como les dijo Miss Tina, no es una religión, no nos metemos con las creencias de nadie, entonces es importante que los centros de servicio lo empiecen a practicar. Empezamos a tener sesiones de Sunya, que ustedes empiecen a tener en Panamá y en México sesiones de Sunya. Ok, que esto se empiece a esparcir más. Ya todos sabemos, ya no podemos decir, ay, es que yo no escuché, yo no supe, no, ya vimos cómo es. Entonces ahora lo que hay que hacer es esparcirlo. Igual tenemos un recordatorio, el 29 tenemos la sesión, todo centro de servicio es obligado a participar, ok.
Voy a transmitir a través de sus centros de servicio. Si es que van algunas personas o los mismos empleados de los centros de servicio, todos tenemos que estar en esta sesión. Si tenemos una, como dicen en Panamá, un suéter, un t-shirt o una camiseta con el logo, ay, perdón, es que se ve desde el otro lado. Nada más nos la ponemos el día de la sesión. Nuestras embajadoras Corona, la señora Connie Navia, la señora Edilia García, tienen sus kimonos. Bueno, obviamente si nos contribuyen poniéndoselo como el día de hoy, para que lo vean. Me estaban preguntando de los kimonos. Ok, les quiero hacer una situación, es que vamos a estar trabajando en eso y cuando tengamos una respuesta les vamos a hacer saber. Porque obviamente que nos interesa que todos en DXN tengan una herramienta para poder utilizar, así que no se preocupen. Pero mientras no la tengamos, cuando vayamos a hacer Sunya, nuestra camiseta de DXN, la que tengan, todos tenemos camisetas o suéteres de DXN, así que no hay ningún problema. Nos están diciendo que si podemos vender las camisetas, no se preocupen, ustedes las pueden mandar a hacer. Ahorita en este instante no tenemos esta camiseta, de hecho es de staff. Nada más que nos pusimos de acuerdo para usar el mismo color. Entonces no hay ningún problema, cualquier camiseta que tenga el logo de DXN, para que se vea que están practicando Sunya de DXN. Nosotros ahorita por ejemplo tenemos una pantalla verde y nos jugó en contra porque tenemos 8 sets de luces y cuando me muevo, como pueden ver, se pierde. Entonces quiere decir que es mejor tener, como nos ponía ahí Mistina, que tenía el logo, que tenía pastito. Entonces ustedes pueden acondicionar en su centro de servicio, pueden poner un banner, pueden poner una pared blanca, donde ustedes vean que es mejor, pero tienen que empezar a practicar Sunya. Muy pronto, como hicieron en Filipinas, tener su área de Sunya ya en sus respectivos centros de servicio. Así es. Para hacer ese Sunya, vamos a estar pidiendo el apoyo de todos los directores para que en los próximos meses empiecen a hacer Sunya, ¿ok? Que transmitamos Sunya todos los días. ¿Qué dice yo? A ver, ¿qué me puede participar dándonos esta capacitación? Claro que sí, tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Agradecerles por haber estado presentes el día de hoy, agradecerles a todo su personal, al personal de DXN que estuvo conectado, que estuvo aprendiendo. Ya no hay excusas, ya todos sabemos Sunya, sabemos los preejercicios, sabemos lo que sigue después de Sunya, ¿ok? Entonces el 29 por favor, 10 de la mañana, todos puntuales, 300 accesos para compartir pantalla. Los demás que lo pueden ver a través de Facebook. Entonces todos los que no alcanzan a entrar lo van a poder ver a través de Facebook. Es importante mostrar estas pantallas para Dr. Lim porque podemos enseñarle que nuestros líderes, que México, que Panamá están comprometidos. No estamos cerrados, si otro país se quiere unir, son bienvenidos también, ¿ok? Entonces, como este es inglés-español, puede haber gente de todos lados. Así que vamos a pasarles el póster en un rato al chat de centros de servicio. Hay que promoverlo, para que tengamos mucha gente el 29 y pues de verdad agradecerle a la señora nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias a Dr. Lim, gracias a todos y cada uno de ustedes. En este momento les abrimos el micrófono por si se quieren saludar, despedir o lo que quieran. Y les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Excelente día, fuerte abrazo.